Continuamos en la serie de ideas y de reflexiones que iniciamos la vez anterior sobre la soberanía popular. La vez anterior, si recordamos, aunque sea brevemente, hicimos referencia a la denominada teoría ascendente de la soberanía popular, sostenida, entre otros, fundamentalmente por Santo Tomás de Aquino, y que se le denomina así porque aun cuando se reconoce que el pueblo es el soberano, a la hora en que surge un gobernante, el pueblo cede la soberanía y el gobernante viene entonces a tener la calidad de soberano, ejerciendo pues una autoridad, un poder que demanda definitivamente sumisión y obediencia, ¿verdad? Entonces, en una visión, digamos, piramidal, sería quien está en la cúspide, ¿verdad? Y por eso la teoría ascendente, el que está en la cúspide, en este caso el príncipe, el gobernante, pues quien detenta la soberanía. Hoy vamos a hacer referencia a un autor que vale la pena conocer. Hoy solo vamos a andar un poco por las ramas porque no es la idea profundizar, digamos, en el pensamiento de Marsilio de Padua, este filósofo italiano, nacido a finales del siglo XIII y fallecido ya, pues, entrado el siglo XIV. Eh, Marsilio llevó a cabo sus estudios en la Universidad de Padua. Luego se trasladó a París, donde continuó y terminó su educación, sus estudios, y por cierto, llegó a ser el rector de la Universidad de París durante algún tiempo. Con Marsilio tenemos nosotros una teoría muy distinta a la que se le suele denominar teoría descendente de la soberanía popular, opuesta, como lo vamos a ver, totalmente al pensamiento de Santo Tomás de Aquino. De hecho, creo que son polos opuestos desde prácticamente cualquier perspectiva. Este autor pues se ocupó, digamos, de las cuestiones políticas y podríamos decir que llegó a inaugurar un ámbito, digamos, intelectual que en ese momento no existía y que posteriormente pues vino a conocerse como ciencias políticas, digamos, en términos generales, o estudios políticos, ¿verdad? Eh, Él tuvo, digamos, en cuenta sobre todo la falta de armonía que existía en Italia, con rebeliones, con guerras, y todo aquello pues lo condujo a darle prioridad a las cuestiones eh, políticas que en aquel momento pues se consideraba que era algo así como un caso muy particular de las relaciones de la naturaleza con la gracia o de lo temporal con lo espiritual. Digamos, esto venía prácticamente ocurriendo desde el siglo IV con San Agustín de Hipona, es decir, el aspecto estrictamente político, digamos, del gobierno, del poder público, pues siempre se consideró un tema que había que tratarlo en las relaciones con lo espiritual, ¿verdad? Ciertamente se trata de algo temporal,
pero aún siendo temporal, había que conectarlo necesariamente con lo espiritual, con la gracia, con la teología, con la revelación, en fin, ¿verdad? Pero digamos, ante esta corriente dominante, ¿no? En la cual el fundamento y también la naturaleza del poder del gobierno eh, se exponía realmente en obras de teología moral. Ese era, podríamos decir, el marco general en el que las cuestiones propias del gobierno, del poder temporal se abordaban, era incluso hasta el mismo Santo Tomás de Aquino. Pero con Marsilio tenemos aquí a un pensador que quiere, y de hecho lo hace, pues abordar lo relacionado con la vida en sociedad en principios que no sean teológicos. ¿Verdad? Es decir, él mismo rechazó la idea de que el Papa jugara algún papel, digamos, en el gobierno, en el contexto de la vida en sociedad. Se negó también, digamos, a aceptar el que la estructura de la iglesia, es decir, la jerarquía de la iglesia, fuera la única capaz de saber, de interpretar la ley divina para aplicarla, digamos, a los hombres. Marsilio vino a rechazar rotundamente eso, teniendo una idea, digamos, de la ley completamente diferente, ya no con un origen divino y tampoco con intérpretes exclusivos, digamos, como ya lo hemos señalado. Y entonces Marsilio realmente construye, podríamos decir, un discurso eminentemente racional, es decir, somete al análisis de la razón todo lo que tiene que ver con la política, lo que hoy llamaríamos la ciencia política. En ese sentido estricto, Marsilio viene a superar, a despegarse y a superar esa vieja tradición que venía desde San Agustín, que consideraba el poder, digamos, del gobierno, el poder del gobernante como resultado del pecado. Eso podemos recordarlo aquí muy rápidamente. Pertenece realmente al pensamiento de Agustín. Agustín sostenía que los gobiernos no existirían de no haber sido por el pecado que el hombre cometió, ¿verdad? Y entonces, Marsilio realmente no acepta esta idea y tampoco acepta la idea tomista del llamado bien común, ¿verdad? Como una especie, digamos, de soporte metafísico y fin moral de la convivencia civil. Es decir, para Marsilio, la base y el fundamento de la vida en sociedad es otro, totalmente otro, que nada tiene que ver con cuestiones metafísicas. Es decir, la metafísica, pues, que se dedique a lo suyo y lo político, pues, que sea considerado como un área completamente separada y distinta, ¿verdad? Ahora, dentro de las obras escritas por Marsilio de Padua, la que aquí realmente nos interesa sobre todas las cosas, es la obra que lleva como título Defensor Pacis de 1324. El defensor de la paz. Eh, es un tratado realmente de teoría política. Eh, Esto que llamamos en este momento teoría política, por supuesto, era algo que llevaría muchos años, varios siglos, en convertirse en auténtica ciencia, como lo es hoy, y en hacerse un sitio también en las universidades.
Entonces creo que en ese sentido se le debe bastante a Marsilio de Padua. Ahora, uno de los principios básicos, digamos, en su teoría sobre la soberanía popular es que él presta realmente del derecho romano la idea de que la soberanía popular, y por eso se le llama así, reside precisamente en el pueblo. Es realmente el pueblo el soberano, el que es capaz, digamos, de darse a sí mismo leyes y de darse a sí mismo también un gobierno, ¿verdad? Y por supuesto, en ese sentido, Marsilio de Padua considera que el pueblo es el legislador, ¿verdad? Esto también está estrechamente relacionado con el derecho romano, recordando aquí el viejo principio de que las costumbres se vuelven leyes. Para Marsilio este principio realmente es algo sumamente importante para explicar el entramado jurídico, digamos, de la sociedad. Y aquí vemos una diferencia muy puntual, porque mientras Tomás de Aquino y prácticamente todos antes que Tomás de Aquino, pues estaban convencidos de la existencia de una supuesta ley divina, una ley que el creador había puesto en la naturaleza de todos los seres eh, y que era la base y el fundamento, digamos, de las leyes que los hombres deben obedecer viviendo en sociedad. Marsilio, pues no va, digamos, no está de acuerdo con esa manera de pensar. Realmente las leyes son el resultado de los usos y de las costumbres, es decir, que son el producto de un largo proceso, podríamos decir, de ensayo y error, ¿verdad? Es decir, la ley entonces no es otra cosa que la sabiduría hecha norma, ¿verdad? Un principio que también, digamos, el derecho anglosajón ha hecho suyo, ¿verdad? Al llamarle jurisprudencia, no tanto estudios de derecho ni estudio de leyes, sino más bien la tradición anglosajona hace referencia a la jurisprudencia, es decir, la jurisprudencia, que no es otra cosa que la prudencia o sabiduría convertida en ley. Para Marsilio de Padua, a principios del siglo XIV, esta era una cuestión realmente esencial y fundamental para explicar y fundamentar, ¿verdad?, el aparato legal, podríamos decir, al cual los seres humanos deben realmente estar sujetos si quieren vivir en sociedad. Entonces, nada, digamos, de ley natural, nada de ley divina, nada de intérpretes privilegiados de esa ley, sino que la gente, el pueblo, el hombre de a pie, podemos decir, realmente es el auténtico legislador, creando leyes, como ya dijimos, gracias a las costumbres y antes y a los hábitos y a los usos, ¿verdad? O sea que antes de convertirse en leyes, fueron hábitos, ¿verdad? Fueron costumbres, tal como lo establecía el derecho romano. Entonces, el pueblo como legislador, ¿verdad?, lo que hace es transmitir o delegar de manera libre su soberanía al príncipe elegido, al gobernante, digamos, de turno, eso sí, sin renunciar el pueblo a la soberanía que le es muy suya, que le es muy propia. Por eso es que se le denomina a esta teoría la teoría descendente, ¿no?, porque sigue fundándose, sigue basándose en el pueblo mismo, porque el gobernante simple y sencillamente es un delegado, ¿m? Es un delegado. El pueblo no renuncia a su soberanía, simplemente la delega
momentáneamente. Es decir, en virtud de que este fulano pues es el gobernante, en esa calidad le delegamos la soberanía, pero no renunciamos a ella. Esta es una idea realmente capital en el pensamiento de Marsilio de Padua. Él rechaza, como ya prácticamente lo hemos dicho, la pretensión de que el clero pues sean los únicos en saber lo que es el bien y lo que es el mal, puesto que ellos son los mejores intérpretes de la llamada ley natural. Marsilio entonces promueve, digamos, la idea de que los sacerdotes, toda la estructura de la iglesia se dedique a las cuestiones puramente espirituales, a las cuestiones estrictamente religiosas y que no tengan ya nada que ver con el poder temporal y con los aspectos jurídicos, digamos, de la vida en sociedad. Esta separación, porque esta no es otra cosa que una separación entre la iglesia y el Estado, entre la política y la religión, ¿verdad? Más tarde, ya en la modernidad, pues habrá algunos autores como John Locke que insistirán en que se mantenga definitivamente esa separación, porque la religión tiene su función, pero la política también tiene la suya. El Estado tiene una razón de ser, unos fundamentos, y la iglesia tiene su razón de ser y también sus fundamentos, pero hay que entender que se trata de dos realidades a cuales más diferentes entre sí. De modo pues que desde la perspectiva de Marsilio de Padua, la única fuente realmente de poder político legítimo es la voluntad o el consentimiento de los ciudadanos, es decir, del pueblo. De modo que la legitimidad aquí depende realmente de la voluntad popular, para decirlo de alguna manera. Nadie puede entonces, digamos, tener las capacidades de un funcionario si no ha sido reconocido, nombrado, digamos, delegado por el pueblo. Este es un principio realmente muy importante. Dicho de otro modo, toda jurisdicción, ¿verdad?, es una auténtica concesión y tiene carácter irrevocable, ¿verdad? En ese sentido, también Marsilio se adelantó a su tiempo porque eh, desarrolló también algunas instancias, eh, algunos pasos a través de los cuales se llegaría a revocar y a quitar, digamos, la jurisdicción que se le ha entregado a cualquier funcionario público, ¿verdad?, si éste no está cumpliendo realmente con sus obligaciones y si no está haciendo aquello para lo cual ha sido nombrado. Es decir, pues que tanto el poder del gobernante como la autoridad que pudiera tener cualquier funcionario del gobierno, pues no es algo que le pertenezca, no es algo que, digamos, no pueda revocarse, sino simplemente es una concesión, ¿verdad? Es una concesión. El pueblo ha decidido concederle ese privilegio, esa posición, esas capacidades que en cualquier momento se le pueden definitivamente revocar, ¿verdad? Entonces, el gobernante propiamente dicho cumple desde la perspectiva de Marsilio una simple labor instrumental, puesto que solo se encarga de hacer cumplir aquello que ha sido legislado, ¿verdad? Y aquí el concepto de mandatario pues tiene un sentido un poco diferente
del sentido que se le da el día de hoy. Cuando Marsilio se refiere al gobernante como un mandatario, lo que está pensando no es que el mandatario pueda mandar, ¿verdad? No es porque tenga la capacidad de mandar, de emitir órdenes, sino todo lo contrario. Es un mandatario porque ha sido mandado. Es decir, ha recibido una encomienda, ha recibido qué sé yo, una orden, pues, ¿verdad? De hacer esto, de hacer lo otro, de no hacerlo de más allá. Y en ese sentido, pues prácticamente todo aquel que tiene jurisdicción también lo es. Es decir, es alguien que ha sido mandado, que ha recibido ciertas órdenes. Sobre todo, y esto realmente hay que insistir en ello, sobre todo la orden de hacer cumplir aquello que ha sido legislado. Y legislado definitivamente por el pueblo, que es el legislador, ¿verdad? Ahora, aquí en este punto creo que vale la pena decir algo sobre el título de la obra que nos está sirviendo de base, el defensor Pachis, el defensor de la paz, porque Marsilio considera, digamos, que el garante realmente de la paz es también el pueblo, ¿verdad? Es decir, el pueblo es quien garantiza la paz, porque es realmente el legislador. Esto lo diferencia también, digamos, de Santo Tomás de Aquino, que sacrificó definitivamente la libertad, digámoslo así, de la gente eh, para imponer por la vía de la fuerza la paz. Entonces, para Marsilio de Padua no hay necesidad, digamos, de optar entre la libertad, digamos, de la gente o la soberanía del pueblo y la paz, tal como lo había visto Santo Tomás, ¿verdad? Es decir, para Tomás solo puede haber paz si se suprime la soberanía y la libertad de la gente. Es decir, esto significa que la soberanía y la paz de la gente pues implicaba una especie de desorden, ¿verdad? De conflictos. Y entonces, según Tomás, para evitar eso, había que suprimir definitivamente la autonomía y la libertad de las personas para que pudiera haber paz. Marsilio dice, no, se puede mantener perfectamente, por un lado, la libertad, la autonomía de las personas, del pueblo, y por otro lado, se puede preservar la paz, porque al fin y al cabo, el pueblo es el defensor de la paz y él es el legislador también que crea ley a través de la costumbre. Entonces, realmente eh, el mandato que se ha recibido, sobre todo de parte del gobernante, es hacer cumplir a aquellas normas, aquellas leyes, resultado de muchísimo tiempo del ensayo y el error por el gran legislador que es el pueblo mismo. Incluye, como ya dijimos, ¿verdad? Algunas ideas sobre determinados procesos de control sobre los mandatarios. Esto tiene bastante parecido con la función del Senado en la Roma republicana, porque recordemos que el Senado era un conjunto de hombres ya de avanzada edad, por eso Senado, ¿verdad? De la senectud o vejez, ¿verdad? Eh, que definitivamente estaba allí para discutir la conveniencia o no de las decisiones tomadas, digamos, por el gobernante o por el emperador en este caso. Entonces, este es uno de los pasos, digamos, que propone también Marsilio, aparte de otras instancias, para mantener un control, digamos, sobre los mandatarios. Esta idea, digamos, del Senado romano, pues vino a replicarse sobre todo con la tradición británica, ¿verdad? Con el Parlamento británico, como una manera, digamos, de controlar los desmanes del
gobernante. Bueno, con esto yo llego al fin de lo que quería compartir con ustedes en relación con el pensamiento de este filósofo italiano, y quisiera, digamos, dar la oportunidad para pues comentarios o preguntas que se quieran efectuar en torno a este contenido o al contenido anterior o en relación con las lecturas, en fin. Bueno, aprovechemos entonces los minutos que nos quedan todavía.